Diga conmigo, santidad. La palabra de hoy se llama legalismo o santidad. Gloria a Dios. Hebreos 10 del 1 al 22. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia del pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, los cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén y amén. Un aplauso a Cristo, por favor. Apláudale, apláudale. ¿Santificados para cuánto tiempo? ¿Cuánto? Así es, para siempre. Y la palabra de hoy, hemos estado hablando de lo que Dios ya hizo en nosotros, amén. De lo que Él ya hizo, no va a ser. Dijimos que cuando venimos a Cristo y nos rendimos a Él, y le entregamos nuestro corazón a Cristo, venimos a nacer de nuevo. ¿Y qué es lo que nació de nuevo? ¿El espíritu, el alma o el cuerpo? El espíritu, así es. La salvación comienza, ¿en dónde? No, dígalo sin miedo. ¿En dónde? En el espíritu. La salvación comienza en el espíritu.
Dice la palabra que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nada de lo que podíamos hacer, nada le agrada a Dios. Porque lo que le agrada a Dios es la obra que Él hizo en nosotros. Perfección. Amén. Y entonces, decíamos que el Señor ha depositado en nosotros todas las promesas. En ese espíritu es completamente santo. Diga conmigo, santo. Ese espíritu es completamente sano. Ese espíritu es completamente prosperado. En ese espíritu habita el gozo, la paz, la mansedumbre, la paciencia, el amor. Dice la palabra, leímos aquí en la Nueva Traducción Viviente, que cuando venimos a Cristo y nos rendimos a Él, nos hacemos uno con Él. No que nosotros seamos Cristo, sino que Él llega y habita en nosotros. Amén. ¿Sí o no? Entonces, por eso cuando decimos, es que yo soy humano. No, usted no es un humano normal. La tercera parte de usted es espíritu y está vivo. Y ahí habita Cristo y el Espíritu de Dios. Aleluya. Así que no podemos decir, es que soy humano. No. Usted, la tercera parte de usted no es humana. Es divina. ¿Ah? Apláudele a Cristo por eso. Pero hemos hablado mucho de obtener, ¿verdad? Así como lo vimos, mire, aquí tengo un testimonio, Olguita. Pásale, Olguita, tantito. Cuando estamos predicando que Dios, nosotros ya no venimos a decirle a Dios, Dios, sánanos. Nosotros, porque Dios dice, ya te sané. Hace 2000 años por mis llagas fuiste sanado. ¿Quién cree eso? Y sabemos que en el espíritu está enfermo. No está enfermo, pero tenemos que traer esa sanidad que ya nos fue dada hacia el alma y del alma se manifiesta hacia el espíritu, hacia el cuerpo. Amén. Por eso no venimos y decimos, Señor, sáname, sino digo, Señor, gracias porque ya me sanaste y tomo la sanidad que hay en mí. Y no solamente sé que tú ya me sanaste, sino Jehová Rafa, el sanador, habita en mí. El sanador habita en ti. A ver otra vez. ¿Habita en ti el sanador? ¿El que prospera habita en ti? No el que va a prosperar. El que ya prosperó. Él ya prosperó todo porque todas, dijimos que todas, diga conmigo, todas las promesas de Dios en Cristo son. Y váyase a Deuteronomio 28 y lea las promesas de bendición que Dios tiene. Amén. Aquí cambió la luz. Por ahí hay que picarle en las luces, si no le sabe, ahorita mandamos a alguien. Ahí va el alien. Y le doy gracias a Dios por la sanidad. Cuéntenos. Amén. Bueno, yo les quiero compartir, hermanos, mi testimonio, porque yo cuando escuchaba que decían que Dios tenía el poder para sanar, había algo dentro de mí que no me dejaba ser sana, ¿verdad? Y yo tenía ya 2 años con un medicamento. Bueno, tengo primeramente hipotiroidismo, esperemos si tenía ya. Y entonces tenía 2 años con un medicamento y en vez de bajar triglicéridos y colesterol, subía. Y entonces dice la doctora, no, es que tu mismo cuerpo lo está produciendo. E incluso que comas pura lechuga, pues tú vas a producir el colesterol y triglicéridos. Ya tenía 2 años con ese medicamento y yo leía médicamente, podía estudiar algo de medicina, que ese medicamento te va deteriorando otras cosas. Y yo le pedí a Dios, pues quítamelo, Señor, porque pues yo sé que también te está haciendo daño, Señor. Yo sé que tú tienes el poder. Y cuando escuché al pastor, que ya lo tenemos, que el poder está con nosotros, que Dios cuando vino por medio del Espíritu Santo entró a nosotros para hacer poder, para ser sanados, que ya somos sanados. De verdad que yo como que de repente no creía, más cuando es genético, ¿verdad? Decía yo, pues no, o sea, no se puede. Entonces fui a estudios esta semana y por primera vez bajaron triglicéridos hasta más abajo de lo normal. Entonces dijo la doctora, le voy a quitar el medicamento porque ya no lo necesita. Yo salgo casi de ahí de seguro gritando.
Y quiero compartirles esto porque todo lo bueno viene de Dios y aquí es una muestra que aunque la ciencia decía no se puede, Dios dice aquí sí se puede. Entonces Dios hace posible lo imposible y dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo siempre me repetí eso sí dentro de mí, Señor, ayúdame, dame fortaleza, Señor. Y Dios hizo el milagro aquí, quiero ser testimonio. Y que ustedes no duden jamás y nomás tenemos que creer que Dios lo hará y ya lo hizo. Amén. Aplauso a Cristo, aleluya. Cuando somos renovados, cuando nuestra mente es renovada, diga conmigo, renovada. Así es, de acuerdo a lo que dice la palabra, porque somos y tenemos lo que la palabra dice que somos y tenemos. No importa lo que diga la ciencia, hacemos caso a la ciencia en el sentido de que vamos al doctor, consultamos, pero no hacemos nuestro el resultado. Lo que hacemos nuestro es la palabra de Dios. Así es. Esto es mío, porque esto es lo que hay y esto lo dice. Amén. Entonces, como hemos hablado mucho de esto y hemos hablado poco de santidad, porque es importante para que la fe fluya. La fe fluye de una manera muy rápida, muy fuerte cuando usted, así como usted es sano en el nombre de Jesús desde hace más de 2000 años, así usted ha sido santificado. Igual, en el antiguo pacto, cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, el Señor los llevó al Sinaí. ¿Recuerda ese pasaje? Y si no, lea la Biblia. Llegan al Sinaí. En el Sinaí pasan dos cosas. Una, el Señor les da la ley. Diga conmigo, ley. Y la segunda, el Señor les da un sistema de sacrificios. Porque Dios sabía que el pueblo no iba a poder cumplir la ley. Y entonces, como Dios quería ser su Dios y quería bendecirlos, porque el propósito de Dios, si usted lee desde Génesis hasta Apocalipsis, pero si usted lee el Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta que el propósito de Dios siempre fue bendecir a su pueblo. ¿Sí o no? Siempre estuvo buscando cómo bendecirlo, pero su pueblo no se dejaba. Se la ponía bien fácil, obedéceme. Y cuando no puedas, haz sacrificios. Y ya. Pero esfuérzate porque era un pacto de méritos. ¿Verdad? Pero también un poco de gracia porque haz un sacrificio. Cuando no alcances, cuando por los pecados, dice la palabra, usa de ignorancia. Entonces el pueblo llegó a abusar de ese sistema también. Pero dice la palabra que esa forma, dice, estamos leyendo Hebreos, que solamente cubría los pecados, no los quitaba. Dice la palabra, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, diga conmigo, nunca, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Nunca. Y por eso tenían que hacerlo repetidas veces, una vez, otra vez. Pero Dios dice la palabra que al encontrar defecto en el pacto, no por el pacto, sino por el pueblo, decidió hacer un nuevo pacto. Apláudele a Cristo por esa verdad. Y ahora ese pacto está basado ¿en qué? ¿En la sangre de quién? Diga conmigo, en la sangre. Dígalo, en la sangre de Jesucristo. Así es. Y Juan dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, así es. Y cuando Jesucristo muere en la cruz, Él murió por todos los pecados pasados, presentes y todos los pecados. Dijo un hermano, pero ¿cómo va a haber muerto por mis pecados futuros? Pues ¿cómo que no? Pues si murió hace 2000 años. Tú todavía ni nacías y ya estabas perdonado. Lo único que tenías que hacer era rendir tu vida a Cristo. Amén. Entonces,
Tu salvación no llega, la muerte de los pecados de Cristo no llega hasta el día que te convertiste y después es por obras. No, te pasa hasta el día que te mueras o hasta que venga Cristo, aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y cuando Él venga nos vamos todos, aleluya. ¿Quién se ve con Cristo? Aleluya, apláudale, gloria a Dios. Entonces a veces nosotros los pastores predicamos mucho de obediencia y obediencia y hay que obedecer. Y luego un día me pregunté, ¿obedecer qué? ¿Cuáles? ¿Cuáles son? Le dijeron a Jesucristo, fíjense lo que le dijeron a Jesús. Le dijeron, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Antes de decirlo, dijeron, de la ley de Moisés. ¿Dijo así o no? Dijo sí. ¿Verdad? Por ahí está el texto, el que vamos a poner, si no, no lo ponemos. ¿De la ley de dónde? ¿De quién? Jesús está bajo la ley de Moisés todavía. Y le preguntan, ¿cuál es el mejor, el mandamiento? El número 1 y el número 2. Que vienen en el Antiguo Testamento, uno en Deuteronomio, uno en Levítico. Usted lo ve la cita. ¿Cómo es? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón, o algo parecido, amén. Hay uno que es también muy importante, que amarás a tu prójimo como. Así es. Era un mandamiento amar a Dios. Era una orden, pero ¿cómo amas a Dios? Por una orden. Pero así era. Y amar a Dios era hacer lo que Él decía, y cuando no lo lograbas, hacer los sacrificios y obedecerlo, punto. Pero el amor verdadero del ser humano no es generador de amor. Si usted puede amar es porque el amor de Dios está en usted. Amén. Pero en el pueblo de Dios no estaba, porque ellos todavía no tenían el Espíritu. Y entonces yo dije, Señor, yo no te amo. O sea, sigue siendo el mandamiento más importante de la ley. Quiero aclarar, no quiero que se vaya a malinterpretar algo. Pero yo no lo amo porque Dios lo ordena en la ley. Yo lo amo y tú lo amas porque Él te amó primero. Aleluya. Ya no es un mandamiento, es un fruto. Él depositó en tu espíritu todo lo necesario para que tú le ames. Escribiré en sus corazones y en sus mentes. O sea, usted tiene la capacidad de amar a Dios sin el mandamiento, o sea, porque así está en usted. ¿Quién ama a Dios? Cuando usted va a la Biblia y yo veo la Biblia y yo digo, es que siento, no sé si te amo, Dios, pero la Biblia dice que yo te amo porque tú me amaste primero, entonces te amo. Y creo eso. Y como lo creo, se empieza a manifestar. Y empiezo a comportarme de acuerdo al amor de Dios. Lo obedezco. Porque hay obediencia sin santidad. Y a eso le llamamos legalismo. Los fariseos, Jesús les dijo, sepulcros blanqueados, porque por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. ¿Dónde? Por dentro. Por fuera cumplían todo, por fuera se vestían exactamente como decían ellos y sus costumbres, pero por dentro estaban podridos. Porque estaban muertos en sus delitos, estaban muertos en sus pecados, hasta que llegó Cristo. Amén. Entonces, cuando yo obedezco a Dios, ¿es legalismo o santidad verdadera? Por lo que Él ya hizo en nosotros. Dice la palabra que nos santificó, ¿cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Me voy a adelantar un poquito. Fíjense lo que dice Hebreos 10, del 1 al 2. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no, la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De esta manera, cesarían de ofrecerse, si los hicieran perfectos, ¿verdad? Pues los que
tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero tienen conciencia de pecado porque no se les quita el pecado, porque solamente se les cubre. Pero Jesucristo, la obra, el sacrificio de Jesús, la sangre de Cristo se hizo una sola vez. ¿Cuántas veces? Una sola vez. Lo limpió de sus pecados en su espíritu. Todavía falta renovar la mente para que se manifieste al cuerpo, pero en su espíritu lo hizo una vez y para siempre. Ese espíritu está guardado al vacío, no puede ser contaminado, porque en cuanto usted cae en un pecado, usted ya no va a ir a hacer un sacrificio. El Señor nos dio a Jesucristo porque sabía que no íbamos a poder cumplir la ley. Y como no puedo cumplir la ley, inmediatamente el sacrificio se hace efectivo y me sigue limpiando y lavando de todo pecado. Diga conmigo, amén. Si no, no pudiéramos ir al cielo, hermanos. Luces, cámara, acción. No pudiéramos. Entonces, vamos a hacer la representación para comprender un poquito más la idea y concretarla en nuestra mente, porque cuando no entendemos la palabra, el enemigo viene, se lleva la palabra y no da fruto. Por eso es importante entenderla. Dice un hermano, es que no entiendo, pues entiéndala. Léala 10 veces, 15, 20, 300, el mismo versículo hasta que le entre, porque si no le entra, el enemigo le quita la revelación. Amén. Y eso tiene que ser una revelación. Nosotros tenemos que entender esto, tenemos que saber que en el Espíritu hemos sido santificados al punto que el Espíritu de Dios puede morar en nosotros. Santo Dios. ¿Quién tiene morando el Espíritu dentro de usted? Y nada más es porque su espíritu fue santificado completamente. Ahora, cuando hablamos de la gracia de esta forma, Pablo también lo hacía, dice, ¿entonces qué? ¿Entonces podemos pecar? De ninguna manera, dice Pablo. Es una pregunta honesta. Dice la palabra que los hijos de Dios no practican el pecado. Dice la palabra de Dios que no pueden pecar porque les hace mal. Pero indudablemente vas a pecar. Dice la palabra que el que diga que no es un mentiroso y hace mentiroso a Dios. Y si esa es la realidad, entonces ¿quién puede salvarse? Cualquiera que tenga como abogado al Señor Jesucristo. Apláudale a Cristo, apláudale. Entonces, cuando hablo de estos temas, estoy hablando con cristianos, no con farsantes. Para mí un farsante es alguien que dice que es y no lo es. Que juega al ser y no ser. Yo estoy hablando con cristianos verdaderos, nacidos de nuevo, llenos del Espíritu de Dios. Amén. Es a los que me dirijo. Si usted no lo es, ríndase, entregue su corazón y ya también esta predicación es para usted. Pero creo que aquí somos puros cristianos. Entonces, hay obediencia que no es santidad. Oh, hermano, yo soy muy, muy obediente. ¿Qué tan obediente? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? Muy, 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 ok. Y eso muy, muy, muy es, ¿y usted no peca nunca? Bueno, sí, es culpable de toda la ley. Culpable. ¿Cómo? Culpable. ¿Quién aquí no ha cometido un pecado en el transcurso de su casa para acá? ¿Quién no pensó algo que a lo mejor no debía pensar? Ah, hermanito, ¿qué pensó? A ver, no nos gusta el chisme, pero nos entretiene bastante. Todos, menos el pastor. Yo venía en el espíritu, hermanos, no en la carne.
No podríamos subsistir, yo creo que ni una hora. Entonces, por eso el legalismo no sirve para nada. Lo que sirve, la religión nos dice, no hagas, si esto, lo otro, está bien, hay que instruirlos, hay que decirles, pero si no es un fruto, si no es tu comportamiento basado en lo que Cristo hizo, no te sirve para nada. Vemos muchas personas tratando de hacer cosas para que Dios los bendiga, para que me bendigas, y Dios dice, ya te bendije. En toda región celestial ya te bendije con todo, pero usa la fe, que es la fe, la certidumbre de las cosas que no se ven, no que no existen. Ahí están, la sanidad, ahí está, ¡pum!, la tomo. No se ve, la tomo. ¿Cómo la tomo? Renovando mi mente. ¿Con qué? Con lo que dice la palabra. No con una leída. Hemos dicho muchas veces, meditando en la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, tu comportamiento, tu forma de vestir, tu forma de hablar, tiene que cambiar por lo que Cristo hizo. Y a veces uno llega y dice, Señor, es que yo no me siento que soy santo, pero la palabra dice que lo eres. ¿Qué vas a creer? Porque dijimos, yo puedo tocar a alguien y siente, y te puedo decir, ¿tienes frío o calor? No digan que calor. Pero, ¿tienes frío o calor? Frío, tu cuerpo lo sientes. ¿Te sientes contento o triste? Pues medio agüitadón. El alma se siente. Pero ¿cómo se siente el espíritu? Solamente tengo que ir al espejo, que es la Biblia, para saber cuál es la condición de mi espíritu. Y la Biblia dice que si tú te rendiste a Cristo, la condición de tu espíritu es completamente santo. Y esa santidad tiene que ir, esa santificación tiene que convertirse en santidad cuando se capta por tu alma, cuando accedemos a ella a través de creer lo que dice la palabra, inmediatamente cambia tu comportamiento y todo tu entorno. Entonces voy a hacer una representación aquí. Yo le voy a pedir a algún hermanito piadoso. Aquí le da más vergüenza para ponerlo aquí enfrente. ¿A quién pongo? Ándale, mi hermano, véngase. ¿Quién me ayuda a poner una silla aquí? Tráigase una silla. Vamos a poner una silla aquí. Ok, pero voy a poner dos más. Ponga aquí. Aquí póngale ahí póngale en el centro. Ahí está bien, ahí está bien. ¿Quién me trae otra silla? Tráigame otra silla. No, déjale a mi hermanito ahí. Bueno. Siéntese, hermano, siéntese ahí. Usted escuché la predicación desde ahí. Él es el Espíritu. No el Espíritu Santo. El Espíritu nacido de nuevo. Necesito un alma y un cuerpo. ¿Quién viene? Pues Viri y Vanesita. ¿Es el cuerpo? Ahí va el alma. Ay, mi alma. Esa es mi esposa porque ella trae lo de la representación. Nada más decir que nos traiga, por favor. Santo Cristo, por favor. Oh, mira, pero no batallar, conviértete en alma. Bueno, está bien, te conviertes en alma, cuerpo. Tú vas a ser el espíritu. Si no ve, párese. Acomódese para ver, es importante ver. ¿Sí ven todos? Diga conmigo, espíritu, alma y cuerpo. ¿Ok? Toda la actividad inicia, ¿dónde? Así, ¿este espíritu está bendito o está maldito? Sí, pero o una o dos. O conoce a Cristo o no lo conoce. Si no conoce,
ese espíritu está maldito. Así dice la Biblia, ¿no? Muerto. ¿Sí o no? Y entonces, porque el espíritu está muerto, el alma no está renovada y piensa solamente pensamientos de la carne. Y si piensa en pensamientos del espíritu, piensa en ocultismo, porque está muerto el espíritu. No hay conexión con Dios. Sí hay conexión en el mundo espiritual, pero no hay conexión con Dios. Y esto es una verdad bíblica y le pesa y le duele a muchos. Es que yo cuando era niña veía cosas, pues veías al diablo. ¿Tenías a Cristo? A los 12 años, 13, tenías a Cristo, 14, a los 15, ¿tenías a Cristo? No. Tu espíritu estaba navegando en lo oscuro, en la oscuridad. Y a veces decimos, es que yo de niña tenía dones. No, no son dones. Los dones se dan por el espíritu cuando usted viene a Cristo y se rinde. Todo lo demás, diga conmigo, es ocultismo. Sí, brujería, hechicería y todo eso. Hasta que venimos a Cristo, recibimos los dones y los beneficios y hasta ese punto todo lo espiritual ya comienza a ser conectado con Dios. Pero vamos a hacer una representación como el espíritu, ¿por qué a Dios no le gusta el legalismo? Y decimos que primero el ser humano tenía, vamos a decir, no quiere decir que sea así, pero es una representación para poder de alguna manera comprender un poquito, ¿ok? Hermana, vamos a maldecirla tantito, pero ahorita la bendecimos. Al final le vamos a dar la redención. Apláudele a Cristo. Lo primero que tenía la persona, o tienen las personas en Cristo, es la ley arriba. La ley. Y dice, ay, qué obediente es la hermana. Pero como la ley no se puede cumplir, porque ¿quién la cumplió? Si hubiera uno que lo hubiera podido cumplir, Cristo no hubiera venido. No existe eso, no. Y allá en Tumbuctú, donde no conocen a Dios, a lo mejor hay uno. No es cierto, eso no es cierto. Pero es que no es justo, olvídese de justicia, usted tampoco es justo. Dios no le debe nada a nadie y si usted le preocupan los de Tumbuctú, vaya y hágase misionero y predíqueles para que se salven, amén. Entonces, está la ley y la ley, ¿qué es lo que trae? Entonces le ponemos uno, no, el alma no, chiquita. Ella es el espíritu y ella todas las cosas. Eso es el almita nada más. ¿Sí? Entonces le vamos a poner la ley, te lleva a pecar. Entonces los pecados como lepra, ¿verdad? Es la condición. ¿Y los pecados qué traen? ¿La qué? Pero también traen la maldición. Diga conmigo, la maldición. ¿La maldición de quién? De Dios. A la gente no le gusta decir. ¿De quién? Dios él dijo, hay un pacto. Y mi pacto es que si ustedes obedecen, yo los bendigo. Y si ustedes obedecen, los maldigo. Y el pueblo dijo amén y lo aceptó el pacto. Entraron en pacto. Y entonces el pueblo, como siempre desobedecía, pues estaba maldito. ¿Sí? Pero la maldición le da, ¿qué? La maldición, mira, el pecado, más pecado, agárralos, Viri. ¿Qué más? Pobreza. Usted lee Deuteronomio y usted va a encontrar pecado como maldición, pobreza, diga conmigo pobreza, dígalo, pobreza. Enfermedad, usted encuentra en Deuteronomio, ¿sí o no? ¿Sí o no? Agárralo. Cautividad, dolor, opresión, entre otros, porque son, no más, es un chorro. Y agarramos el rojo, por favor, todito. Pero hacían un sacrificio.
Y entonces volvían a empezar. ¿Ah? Y luego esto desaparecía y terminaban quedando igual. Y así, otra vez, una vez más, otra vez. Y volvían a empezar y otra vez. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, otra vez, y otra vez. Hasta que llegó Cristo. Hasta que llegó Cristo. Apláudale. Como que, ¿quién dijo que los tira? No, espérese, todavía no llega. Espérate. Se emociona Viri. Entonces, hasta que llegó Cristo. Pero a veces nosotros tenemos a Cristo. Y así, bueno, así, ¿usted cree que puede ser bendecida la persona? Pastor, ore por mí, conviértete. Porque hay personas que no están convertidos y me dicen, pastor, yo tengo un amigo que si oras por él. No, yo no oro por las personas. Yo les predico. Y si reciben a Cristo, oro por ellos. Porque ¿cómo puedo bendecir lo que Dios maldijo? Y ahí hay una guerra doctrinal de que no, sí, tú reprendes y dices. No, si está maldito, está maldito. Y la única forma que a esa persona se le acabe la maldición es confesando a Cristo y rindiéndose a Él. ¿Sí? Por eso siempre que voy y oro por las personas, siempre primero les predico a Cristo. Y si lo reciben, oro. Y si no, me ha tocado irme, mi esposa, ¿no vas a orar? No. ¿Para qué? Es inútil, no somos brujos. Ay, me pasó el del pirul, ya todo le va a ir bien. No. Si no se convierte, no es bendecido. Y si no es bendecido, nunca le va a ir bien. Aunque parezca. Porque la palabra dice que serán malditos aún en sus riquezas. No es que yo tengo riquezas, yo no tengo esa maldición. No, dice que si no tienes a Cristo, aún en la riqueza serás maldito. Entonces, era imposible para Viri, por favor, ser santa. Esta santidad, lo más que lograba, a Dios terminó dándole asco, dicen los profetas. Ya estaba asqueado de tanto sacrificio. Y ahora sí. Vino, arránquese si quiere, pero vamos a quitarla. Te despeino, perdón. Para allá, ponlo ahí enfrente, ahí, ponlo ahí. Y písalo, por favor, Elena, por favor, en nombre de Jesús. Písenlo. Y se pisoteó toda la maldición y todo el pecado y todo. Y entonces vino la sangre de Cristo, indeleble, como base. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Para siempre. Dios ya conoce, desde que antes que naciera Viri, todos sus tropiezos. Y aún así decidió perdonarla. No estoy hablando con farsantes. Esto no es una licencia para pecar. El que piense que es una licencia es porque es mundano y necesita arrepentirse y pedirle perdón a Dios. ¿Sí? Por eso Pablo decía 2 o 3 veces, dice, entonces podemos mantenernos pecando. No. Estamos hablando de tropiezos. Pero aun cuando pecas, ella sigue siendo salva, lavada con la sangre de Cristo, y el Señor nunca, diga conmigo, nunca la ve diferente. Siempre la ve libre, siempre la ve santa, siempre la ve perfecta, siempre la ve obediente por los méritos de Cristo. Y entonces viene la gracia, el favor inmerecido. Todo en el reino de Dios es por gracia, por medio de la fe. Amén. Y luego vinieron la bendición. Ahorita vamos a poner ese. Y entonces, cuando viene la pobreza, no lo agarres. Quita las manos. Se cae. Pero es que
Una maldición generacional. Ay, se acabó con Cristo. ¿Cuántas maldiciones generacionales hay? Ay, ninguna. Porque Jesucristo nos redimió ¿de qué? De la maldición. Así dice, de la maldición de la ley. Y entonces, el único que puede bendecir y maldecir es Dios. El diablo no puede maldecir ni a un renacuajo, porque al diablo le quitaron toda la autoridad y lo exhibieron públicamente en la cruz. ¡Aleluya! No tiene ni siquiera un poco de poder, solamente tiene el engaño. Oh, es bien poderoso. Y en mi casa hay un cuarto embrujado. Hombre, no le creas al diablo. Cada cuarto de mi casa está lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Todos. No puede. Pero el engaño está en que cautividad. El diablo te dice, no, tú acuérdate que tú pecaste. Por lo tanto, agarra esto. Y nosotros, en vez de lo agarramos, así, agárralo bien. Lo agarramos, así. Le hacemos caso al diablo y decimos, es que estoy pasando por un desierto. Es que Dios está tratando con mi vida. Es que Dios me mandó esta enfermedad para tratar conmigo. Digo, ¿dónde Cristo enfermó a alguien? En el nuevo pacto no hay eso. Y entonces cuando lo hacemos nuestro, cuando nos engaña el diablo, decimos, como tenemos conciencia y hemos pecado, sí, a lo mejor esta enfermedad Dios me la mandó. Y entonces en vez de creer en la bendición, estás creyendo en la maldición. ¿Cómo es posible que una persona bendecida por Cristo, en vez de tomar las promesas, dice Hebreos, promesas mayores y mejores, agarremos la maldición? Digo, no, en el nombre de Jesucristo. No, esta enfermedad no me la mandó Dios, es un ataque del diablo y te reprendo en el nombre de Jesús, porque Jesucristo vino a deshacer toda obra del diablo. ¿Lo cree o no? Pero también se enferma porque usted no se cuida y le abre puertas al diablo y viene y le pegan, ¿verdad? Come desordenadamente, hace cosas desordenadas y el diablo usa de todo. Y entonces le dio diabetes o le dio alta presión y luego dice, no, es que Dios, no, es que te comiste como 15 cuantos pasteles. Sí, y abriste la puerta para que el enemigo viniera y golpeara tu vida. Pero te voy a decir, aún en ese desorden tú puedes creer la palabra y eres sano. Y luego Dios dice, ordénate, hijo, ¿verdad? Ordénate, hijito. Y entonces, ya, fucha, tírala. No, tírala, nada más tírala. Pásame, esa todavía no. Entonces dijimos sangre, salvación, bendición, y todas las promesas de Dios sobrevivir. No, este no. Paz, amor. Entonces, ella puede amar a Dios porque Dios la amó primero. Todas las promesas en alguien así son sí. O sea, agarra el amor, no los vas a tirar. Agarra la paz. Agarra el gozo. Agarra la prosperidad. Diga conmigo, prosperidad. ¿Es una santidad o no? Ah, bueno, dale todos los demás, santidad. Sanidad. Agárralos bien. Hasta el último, dale fe. Y lo que estamos hablando hoy, santidad. Realmente santificación, pero santidad, se la da. Y entonces este espíritu se las pasa al alma. Ten, hijito, la renueva. Tú tienes paz, vas leyendo la Biblia, tú tienes gozo, tú tienes libertad, tú tienes santidad, tú tienes fe, tú tienes, ¿qué? Sanidad, y luego se las manifiesta el cuerpo y dice, tú eres todo eso, aleluya.
Le da el espíritu completamente santo, toma de esa santidad y se la da al alma. Cuando el alma meditó de día y de noche, cuando no se apartó de su boca, cuando no se apartó de sus ojos, hasta que se manifieste. No, esa santidad es la que le agrada a Dios. Esa obediencia, hermano, puedes lograr más cosas por accidente, lleno de la verdad de Dios, que con todas tus ganas y tus propósitos bien planeados sin Cristo. ¿Se entendió? Gracias por la ayuda. Apláudele a Cristo. Disculpen el tiempo que estoy tomando, pero si no se comprende esto, entonces vas a seguir viviendo en gracia, en santidad, en gracia, en salvación, pero con las maldiciones de la ley que no te corresponde vivir. Entonces tú necesitas caminar en santidad. ¿Qué santidad? La que ya hizo Cristo en nosotros. Y entonces, cuando usted camina en santidad, usted comienza a caminar en una fe poderosa. Porque el diablo no tiene cómo acusarlo. Le ha tocado, estoy por terminar, le ha tocado ir a la palabra de Dios dice, va y lee la palabra y dice, todo es posible para el que cree. Y el diablo se sienta, pero para ti no, porque acuérdate que ayer cochinote, acuérdate que le gritaste a tu mamá, acuérdate que viste esto que no debías de ver, ¿te acuerdas? Entonces uno, no hay una conversación así, porque si no estarías loco, pero es un sentir. Y dices, sí, soy un cochinote. ¿Cómo es posible que Dios me va a usar? ¿Cómo es posible que Dios? Y le empiezo a creer al diablo. Y entonces cuando quiero ir a ejercer la fe, voy y en vez de decir, cáncer, te secas en el nombre de Jesús, decimos, Señor, tan solo, si es tu voluntad que sane. Incredulidad, porque no dijo Dios que oráramos así. Él dijo, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Punto. Amén. Pero como traemos conciencia de pecado, si tú quisieras, y los ángeles dicen, ¿cómo ves? Claro que quiere, cabezón, hace 2000 años lo sanó. Hace 2000 años te santificó. Hace 2000 años te sanó y te sacó del hospital. Como te sacó. Amén. Apláudele a Cristo. Me ayudas, Karencita, por favor. Póngase de pie. Y entonces, ¿de dónde viene tu santidad? Escuche esto. En esa voluntad, dice Hebreos 10:10, somos santificados. Sonría, no haga cara de triste. Somos santificados en la voluntad de Dios, por su beneplácito, por su deseo, por su gusto.
mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez, y diga conmigo, para siempre. Porque con una sola ofrenda, dice Hebreos 10:14, hizo perfectos para siempre a los santificados. Y amén. Te hizo perfecto para siempre. ¿Cuánto tiempo? Dice 1 Corintios 6:11, dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. ¿Cómo fueron? Y regreso a Hebreos 17, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Que alguien diga aleluya. Entonces usted puede caminar en santidad, usted puede caminar en la palabra, usted puede obedecer a Cristo, usted puede obedecer al Espíritu Santo, usted puede. Amén. Porque Cristo lo salvó. Adelante. ¿Cuál vas a poner? Una poderosa. ¿Quién podrá? Por eso dijo Pablo, ¿qué diremos a todas estas cosas cuando dijo que el Señor los santificó, los justificó y los glorificó? Más abajito dice, ¿qué diremos pues a esto? Si Dios es, ¿qué? ¿Quién contra nosotros? Si no escatimó, regateó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Y sabe que es lo único que tiene que hacer. Sabe que es tan sencilla esta verdad. Es tan sencilla obtenerla. Es tan sencilla que solamente tienes que rendir tu corazón a ella y decir, sí, Señor, yo no puedo con mi fuerza, te necesito. Me rindo. Yo quiero poder decir, cuando vino a Cristo a mi vida, nunca más tuve hambre ni sed, jamás. Nunca, porque los mismos ríos brotaban desde mi interior, como ríos, diga conmigo, de agua viva. Siempre. ¿Cuánto? Gracias, Señor. Porque estamos completos en Cristo, porque de su plenitud tomamos todos. Dijo Jesús a la samaritana,